Saludos cordiales, estimados amigos. Les saludo. Mi nombre es Fabián Tenemaza, discípulo de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Quito. En determinado momento, todas las personas nos hacemos la pregunta: ¿a dónde voy en esta vida? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual he nacido, vivo aquí o hago cualquier situación? En definitiva, es ¿a dónde voy? Toda la humanidad se hace esta pregunta. Y esa pregunta viene obviamente desde el fondo de las personas, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, porque a veces vivimos una vida sin rumbo, sin un propósito. Sin embargo, las escrituras que nos presentan a Jesucristo y la voluntad de Dios nos dicen a dónde debe ir el hombre. Nos dicen y nos trazan, que es más importante, el camino para llegar a esa verdadera libertad que nuestro ser interior está buscando todo el tiempo. En una escritura que está en Marcos 16, versículo 15 y 16, cuando ya Jesús había ascendido al cielo, él estaba dándoles a sus discípulos la gran comisión. Y aquí podemos encontrar algo muy importante. Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y claro, podemos pensar que esta escritura es un poco dura, difícil de poder digerir. Pero amigos, en esta vida realmente todos nosotros entendemos que nada es fácil. Sin embargo, esta escritura nos tiene que llevar a una siguiente pregunta a todos nosotros, los que buscamos libertad, los que queremos ir un poco más allá de solamente lo que nos presenta este mundo y no solamente queremos vivir para un día determinado dejar esto y como que no ha pasado nada o que nuestra vida no ha servido para nada. Todos tenemos un propósito para esta vida. Hay que encontrarlo. Pero ¿quién nos muestra ese propósito? Y la pregunta tiene que ser, ¿qué debo creer? Porque aquí nos dice claramente que el que crea y sea bautizado será salvo. Y claro, en primer lugar quería ponerles esto en contexto. ¿Salvo de qué? ¿De qué nosotros nos vamos a salvar? Claro que nuestra conciencia nos dice que tenemos un castigo, em, probablemente porque hemos actuado conscientemente de una manera errada, hemos robado, hemos hecho muchas cosas negativas, malas, pero aquí la escritura nos da, mis hermanos, algo muy específico. Nosotros tenemos que creer, pero la pregunta es creer en qué o creer en quién sería. Y para poder responder, les voy a leer Juan capítulo 1, versículo 2. O vamos desde el principio. 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿En qué debe creer el hombre para encontrar esa libertad, ese propósito en la vida, para darle un, un destino o una vida diferente, algo en qué creer, algo por qué hacer cada cosa en su días, en su día a día? Y es que necesitamos creer que Jesús, el enviado, el Mesías, el libertador de la humanidad, Él es Dios. Es lo que nos dice esta escritura. ¿Y por qué les traigo esto? Porque precisamente Jesús llegó al pueblo de Él, al pueblo de Israel, pero ellos no le creyeron quién era en realidad. No quisieron creerle, no quisieron comprender que Él era Dios, que había estado ya entre los hombres y que Él estaba manifestando ese reino a toda la humanidad. Nosotros debemos creer que Él es Dios y esa es la primera situación que necesitamos poner en nuestra mente, en nuestro corazón, mis amigos.
Y también creer que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y que sin Él nada, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos dice a nosotros que aparte de creer que Él es Dios, el Dios encarnado, Jesús, el Dios encarnado, también necesitamos tener muy presente y creer que todo ha sido hecho por medio de Jesús. ¿Para qué nos sirve esto, mis amigos? Eso nos sirve para poder entender que Él es el gobernador, que Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Y para qué Dios ha bajado a la tierra? Para gobernarla, para redimir a la humanidad, para darles ese propósito que nuestra alma, nuestro espíritu internamente busca y que no lo va a encontrar si no estamos nosotros alineados con Jesucristo. ¿Y por qué esto tiene que ser así? O sea, ¿qué impide al hombre creer en Jesús de esta manera? Pues el pecado. Y el pecado, según el Antiguo Testamento, como vemos en Isaías, dice que es una barrera que se ha levantado. Como dice la Escritura, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes ha hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Esta barrera de pecado es la separación que impide que nosotros podamos ir a Dios, que impide que nosotros podamos ver la manifestación gloriosa del Padre y su salvación. Y también nos impide, obviamente, que tengamos ese propósito para la vida. Cuando un hombre no tiene un propósito para la vida, mis amigos, esta persona vive esclavizada a las cosas del mundo. No tiene un horizonte claro espiritual de a dónde ir. Y todo hombre es intrínsecamente espiritual, porque somos carne, pero también somos espíritu. Pero ¿quién nos puede mostrar de esa manera correcta? Es decir, ¿quién puede eliminar esa barrera? Esa separación entre los hombres y Dios, nuevamente encontramos aquí a Jesucristo. Y la Escritura dice en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, es decir, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, que Jesús es la persona que nos puede mostrar claramente a Dios. Solamente Él nos puede mostrar a Dios, el camino, el propósito para nuestra vida. Marcos 16:16 nos muestra una condenación que si nosotros no creemos en el enviado de Dios, en el Dios encarnado que es Jesucristo, el Redentor, nosotros vamos a ser condenados. Y como les estaba diciendo, aquí el asunto es que podamos creer que Él nos muestra a Dios. No hay una religión que nos muestre a Dios. No hay una iglesia que nos muestre a Dios. La palabra nos muestra a Dios. ¿Y por qué tiene la capacidad de mostrarnos a Dios? Porque en toda la Biblia, mis amigos, está representada por Jesucristo. En cada espacio de la Biblia que nosotros analicemos, podemos verlo a Él. Y si cada vez leemos la Biblia enfocados en verlo a Jesús, encontraremos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, en nuestras vidas. En resumen, mis estimados hermanos, la cosa no es a dónde voy, sino quién nos lleva allá. ¿Quién nos puede mostrar el camino al Creador, el camino a nuestro Hacedor? Y la respuesta es solamente Jesucristo. Solo Jesús, porque Él conoce en realidad cómo es Él. Y esta es una manifestación gloriosa del poder de Dios, pero representada en Jesús. Solamente Él nos puede mostrar. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, creemos y somos bautizados, Dios nos otorga el Espíritu Santo y nos permite ser parte de su familia. Y eso es lo que necesitamos buscar. Queremos libertad. Queremos un propósito para la vida, queremos darle un propósito para la vida a nuestros hijos y no la podemos dar si no la damos de manera espiritual.
porque ahí empieza todo. Ahí empieza toda la vida. Ahí empieza la redención, ahí empieza la justificación y, hermanos, el camino al Padre está siempre en Jesús. Gracias por este tiempo de poderme escuchar y que para Dios sea la gloria.